Hemos hablado del creador Gerald Genta. Hemos explorado la casa Patek Philippe. Bueno, ahora es momento de cerrar el círculo. Vamos a la pieza donde estas dos leyendas se cruzan con una fuerza inigualable: el Nautilus. Y la idea central que vamos a explorar es, en realidad, muy simple. El Nautilus no fue solamente otro reloj de lujo, no, fue una ruptura, una idea visionaria que con el tiempo, terminó por dictar las reglas del juego. ¿Y por qué hablamos de esto ahora? Pues porque la ocasión es importante. En 2026, el Nautilus cumplirá 50 años desde su lanzamiento original en 1976. Medio siglo de una historia que, créanme, definió toda una era. Ahora bien, para entender de verdad lo audaz que fue el Nautilus, tenemos que viajar a su origen. Porque miren, no nació en una época de comodidad, para nada. Fue una respuesta muy valiente a una década complicada para la relojería. La década de los 70, la verdad, puso a prueba el alma de toda la industria suiza. La precisión, el bajo costo del cuarzo, todo eso amenazaba el orden establecido. Y es justo en ese escenario de incertidumbre donde Patek Philippe toma una de sus decisiones más arriesgadas: crear su primer reloj deportivo de lujo. Y todo se resumía en una pregunta que flotaba en el aire: ¿puede el acero ser lujo? Pensemos en esto. En una época donde el lujo se medía, literalmente, en el peso del oro, Patek se atrevió a proponer un reloj de la más alta gama, sí, pero construido en acero. Un material que hasta ese momento se veía como algo industrial, funcional, pero ajeno al pináculo de la relojería. Y la respuesta a esa pregunta, tomó forma en un diseño que, sin que nadie lo supiera en ese momento, estaba destinado a hacer historia. Así que vamos a desglosar los elementos que le dieron vida a este ícono. La inspiración de Gerald Genta fue puramente náutica. La forma de la caja, del bisel, evoca directamente el ojo de buey de un transatlántico. Parece una idea simple, ¿verdad? Pero la ejecución fue genial y selló la identidad de la pieza para siempre. Fijémonos bien en la arquitectura de la pieza. Tenemos ese bisel, que es un octágono pero con los ángulos suavizados. Luego, las orejas laterales, que no son un capricho estético, aseguran la hermeticidad y le dan un carácter único. El brazalete, que es clave, no es un añadido, es una extensión natural de la caja. Y por supuesto, la esfera, con ese patrón horizontal inconfundible. Miren, cada elemento suma, creando una silueta fuerte, sí, pero siempre elegantemente contenida. Y su primera versión, la referencia 3700-1A, fue apodada el Jumbo. ¿Por qué? Por su diámetro. Era enorme para los estándares de la época. Y ese fue justamente el punto de partida del mito. Pero pongamos esto en perspectiva. La tradición de Patek Philippe hasta entonces eran relojes de oro discretos clásicos. Y de repente llega el Nautilus, que era todo lo contrario: acero, un tamaño considerable y una sofisticación deportiva que no miraba al pasado de la marca, sino que dialogaba directamente con el futuro. Hay una frase que captura su esencia a la perfección. No era un diver puro, no era un reloj de vestir clásico, no era un reloj herramienta brutalista, era otra cosa. Y es que es verdad, el Nautilus no encajaba en ninguna categoría que existiera. Lo que hizo fue inaugurar un espacio completamente nuevo, el del reloj deportivo con los modales, con el refinamiento de la más alta relojería. Claro que el diseño era la cara visible, pero la ingeniería fue absolutamente crucial. El Nautilus original llevaba dentro el calibre 28-255C. Este movimiento, un automático ultraplano, fue el secreto que permitió esa alquimia casi imposible entre robustez y un perfil delgado. La gracia de la pieza, y esto es importante, no estaba en llenarla de complicaciones, sino en la pureza de su concepto. Naturalmente, con el paso del tiempo, la colección Nautilus tuvo que enfrentar el reto de evolucionar, de adaptarse a nuevas generaciones sin traicionar nunca su identidad fundamental. Así que la línea se fue expandiendo con referencias clave. En 1981, por ejemplo, llegó la 3800, con un tamaño algo más contenido. Y luego, el gran salto fue en 2006, para el 30º aniversario. Ahí, la 5711 se consolidó como el rostro moderno del Nautilus, junto a la 5980, que fue el primer cronógrafo de la colección. Más adelante, en 2016, para celebrar los 40 años, Patek lanzó piezas conmemorativas que son muy recordadas, como la 5711-1P en platino. Fueron hitos que marcaron la madurez del modelo, sí, pero que hoy nos sirven más bien de antesala para la gran fecha que se acerca, los 50 años. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, que es quizás la más importante de todas.
¿Cómo fue que el Nautilus trascendió su propio éxito para convertirse en un estándar, en un verdadero canon para toda la industria? La respuesta, como suele pasar con las cosas complejas, no es una sola. No se debe solo al genio de Genta, ni tampoco únicamente al prestigio inmenso de Patek Philippe, ni siquiera a su famosa escasez en el mercado actual. Es una alquimia perfecta, un punto donde el todo es mucho más que la suma de sus partes. Pero si tuviéramos que señalar el verdadero secreto de su estatus, estaría aquí, en su magistral capacidad para resolver tensiones que parecen opuestas. Es un reloj de acero que proyecta lujo. Es deportivo, pero es sumamente elegante. Es resistente, pero increíblemente delgado. Y tiene un diseño con mucho carácter, pero con un refinamiento silencioso. Y aquí está quizás su mayor legado. El Nautilus no solo se convirtió en una pieza de culto, hizo algo más profundo, reorganizó el gusto de toda una generación, creó una plantilla, una nueva forma de entender el lujo deportivo que, desde entonces, incontables marcas han intentado de una forma u otra replicar. Porque al final, esa es la gran lección que nos deja el Nautilus. La historia de una pieza que nació para desafiar una era llena de incertidumbre, y que hoy, casi 50 años después, sigue siendo el ejemplo más claro de cómo se puede responder a una crisis, no con miedo, sino con una identidad inquebrantable. Una ruptura que, con la coherencia que solo da el tiempo, se convirtió en canon.